Hay temporadas en las que uno sigue caminando, pero ya no camina igual. Sigues haciendo los planes que tienes que hacer, sigues cumpliendo, sigues estando para otros, sigues sonriendo, pero por dentro el alma va cansada. Y lo más difícil de ese cansancio es que muchas veces no se ve. No siempre tiene lágrimas, no siempre tiene palabras, no siempre se nota por fuera, pero está ahí, en la forma en que pesa cada día, en la manera en que una preocupación pequeña se vuelve enorme, en cómo cuesta seguir avanzando. Y quizá hoy tú estás ahí. No has dejado a Dios, no te has rendido del todo, no has abandonado el camino, pero sí estás cansado. Y hoy queremos hablarte desde una imagen muy sencilla, pero muy poderosa. La vida como peregrinaje. Los zapatos, las piedras, la mochila, las subidas, la noche, los bastones que Dios pone para sostenernos. Porque cuando el alma está cansada, Dios no abandona al peregrino. Dios sostiene al peregrino. Y ahora sí, hola, bienvenidos, bienvenidas a todos a Fe y Café Podcast. Qué bueno que estés aquí con nosotros una vez más. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Bienvenida, Silvina, muy bien, con muchas ganas, muy ilusionado por este nuevo espacio donde vamos a hablar de esto que estábamos introduciendo, ¿no? En este espacio para hablar de la fe como realmente se vive, no desde una fe perfecta, no desde un escaparate, sino desde una fe que atraviesa días buenos, pero que también atraviesa procesos y días duros. Largos momentos en los que necesitamos que Dios nos vuelva a hablar al corazón. Así es, José, y hoy estamos además en un tiempo muy especial, ¿verdad? Estamos en plena víspera de Semana Santa y creo que eso le da a este episodio un toque de profundidad un poquito mayor quizá, porque no vamos a hablar solamente del cansancio del alma, sino que también vamos a hablar de Cristo, ese Cristo que caminó, ese Cristo que cargó, que sufrió y que sigue sosteniendo a todos los suyos. Y quiero empezar con una imagen muy simple. Cuando alguien se prepara para una peregrinación larga, una de las primeras cosas que cuida son los zapatos, ¿no? Porque si los zapatos fallan, todo el camino se complica. Y es que puede haber destino, puede haber ilusión, puede haber ganas, puede haber propósito, pero si los pies empiezan a doler, el camino entero cambia. José, eso me da a que pensar una cosa, y es que el alma también tiene zapatos. Esos También zapatos, se cansa, ¿no? sí, esos zapatos no se ven, no hacen ruido, no se compran en cualquier tienda, de hecho en ninguna tienda, pero esos zapatos están, son parte de pisar nuestra vida, son esa parte con la que enfrentamos todos los días, sostenemos nuestros pasos, son esos zapatos con los que atravesamos diferentes procesos, pérdidas también, Así es. responsabilidades, diferentes esperas más cortas, más largas, diferentes batallas que tenemos que llevar a cabo día a día, ¿verdad? Y es que hay tempestades donde esos metafóricos zapatos del alma a los que tú haces referencia, ¿no? Están fuertes, ¿no? Y uno pisa con seguridad, pisa con libertad, sirve con gozo, cree con entusiasmo, ora con fe, agradece con facilidad. Pero hay otras temporadas donde los zapatos del alma están gastados, parece que nos rozan, que aprietan, que molestan y cada paso cuesta más. Y no siempre porque haya pasado algo espectacularmente grave. A veces es simplemente por el recorrido, por el tiempo, por el desgaste, por haber caminado mucho sin parar a revisar cómo están nuestros pies. Aquí quiero decir, José, si tú me lo permites, algo con mucha ternura. Hay personas que aman profundamente a Dios. No sé si tú lo has pensado alguna vez, pero están caminando con ampollas en el alma. Así es. No han dejado de creer en ningún momento, no han renunciado, no se han rendido, no se han apartado del camino, pero cada vez les cuesta dar más el siguiente paso. Y eso conecta muchísimo con la imagen del peregrino, ¿no?
El camino empieza con entusiasmo, pero va pasando el tiempo y cada vez pesan los kilómetros. Aparecen las ampollas, la mochila se siente cada vez más pesada y lo que parecía una aventura empieza a volverse una batalla. Aún así el peregrino sigue caminando, solo que ya no camina igual. Quizá ese peregrino eres tú hoy. Sigues caminando, pero ya no caminas igual. Me gustaría que penséis en otra imagen, en las piedras del camino. En una peregrinación, no siempre lo más difícil son las grandes montañas, subir esas grandes cuestas. A veces lo que más desgasta son las piedras pequeñas. No te derriban de golpe, no hacen escándalo, no parecen tan graves, pero se meten dentro del zapato y a lo largo de muchos kilómetros esas pequeñas piedras se vuelven insoportables. Y eso pasa también en la vida, ¿no? No siempre nos agotamos por una gran tragedia, ¿no? Muchas veces nos agotamos por la acumulación, ¿no? Una preocupación, luego otra, quizás una decepción que se acumula, un miedo, una oración que no sientes que se haya sido respondida, ¿no? Una tensión en casa, un peso económico, una lucha mental, un desánimo que vuelve. Y uno dice, bueno, no pasa nada, puedo con esto, ¿no? Pero sigue caminando sobre esa piedra y luego sobre otra y luego sobre otra. Me gusta mucho eso que estás diciendo, porque no siempre es una sola carga la que nos destruye. Muchas veces es la acumulación de pequeñas cargas, Así es, ¿no? de pequeños problemas, de pequeñas situaciones que nos quitan la paz. Es una piedrecita en la mochila y luego otra y luego otra y al final el alma se encuentra agotada. Eso me parece que tiene un sentido pastoral muy profundo, ¿no? Porque mucha gente se culpa por sentirse cansada, ¿no? Piensan, pero ¿por qué me siento así si no ha pasado algo tan grande? Y quizás la respuesta a esa pregunta es porque llevas demasiado tiempo caminando sobre pequeñas piedras sin pararte a revisarlas, ¿no? Creo que hay algo más, José, aparte de lo que tú estás diciendo, y es que las pequeñas piedras muchas veces no son visibles para los demás. Así es. A veces nadie ve ese pensamiento que vuelve una y otra vez a tu mente. Nadie ve esa ansiedad que te aprieta el pecho, ¿verdad? Que solo tú sientes. Nadie ve tu miedo al futuro. O nadie ve lo que te cuesta concentrarte para orar. O incluso el desgaste emocional que podemos tener de sostener a otros mientras tú mismo te estás vaciando por dentro. Pero hay algo que sí lo siente, y eso es tu alma. Y se me ocurren varias piedras, ¿no? La preocupación, la ansiedad, el miedo al futuro, las luchas espirituales, los problemas familiares, los desgastes emocionales. Y hay que reconocer que hay cansancios que no se ven por fuera, pero que son muy reales. Si hoy te sientes identificado con esto, escucha muy bien lo que te voy a decir. Tú no eres menos espiritual por sentir el peso del camino. Tú eres un ser humano y es nuestra naturaleza humana muchas veces sentirnos así. Y Dios no se escandaliza en absoluto de tu cansancio. Y además de las piedras está la mochila, porque el peregrino no solo camina un terreno difícil, también carga cosas. Y a veces la vida se vuelve pesada no solo por lo que estamos viviendo, sino por todo lo que llevamos dentro mientras lo vivimos. Imagínate esa mochila, José. Tú has hecho el camino muchas veces. Así es. Al principio parece ligera. No molesta demasiado. Me río porque recuerdo la primera vez que fuimos al camino, todo lo que eché en la mochila. Sí, todos los por sí. Hasta 1 litro de colonia. No olvidar eso. 1 kilo de colonia. No. Poco a poco empezamos a meter cosas en esa mochila. Metemos una herida, una tristeza, una carga familiar, una desilusión, una culpa que no terminamos de soltar. Metemos una batalla silenciosa dentro de esa mochila o una oración que lleva muchísimo tiempo esperando una pequeña respuesta.
Y al principio decimos, bueno, puedo con esto, pero metemos otra cosa y otra más. Y llega un momento en que la mochila ya no pesa un poco, pesa mucho. Por eso debemos de mirar esta imagen de la mochila. Esa mochila que llevamos como creyentes, que se va llenando de preocupaciones, de tristeza, de luchas, de problemas, heridas, desilusiones, quizás miedo, hasta que el alma termina agotada. Casi nadie ve la mochila completa que tú llevas. Muy poquita gente. Muchos ven tu sonrisa, ¿verdad? Ven que llegaste a la meta. Ven que cumpliste con lo que dijiste. Ven que seguiste adelante todo el tiempo, que no te rendiste. Pero no ven en ningún momento todo lo que tú llevas a la espalda del alma. Y creo que a veces juzgamos demasiado rápido a las personas, porque realmente no estamos conociendo el peso del camino del otro. Y aquí pienso mucho en el rey David. Fue valiente, fue adorador, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, en los salmos vemos muchas veces a un hombre hablando con su propia alma, diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Eso no lo dice alguien superficial, lo dice alguien que sabe lo que es sentir el corazón cansado. Qué importante es esto que estás diciendo, José, porque a veces pensamos que la fe verdadera, la fe válida, siempre suena a una fe fuerte, firme e invencible, ¿verdad? Pero muchas veces la fe verdadera suena de la siguiente forma. Señor, me está costando. Señor, sigo aquí, pero me pesa. Señor, no me he ido, pero necesito que tú me sostengas. Y esa oración no ofende a Dios. Esa oración atrae a Dios. Y esto que dice me recuerda a que Jesús no llama a los perfectos, ¿no? Sino que llama a los cargados, ¿no? Me recuerda, José, a Mateo 11, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué impresionante, ¿no? Jesús no dijo, venid a mí los que siempre pueden. Venid a mí los que nunca se quiebran. O venid a mí los que tienen todo bajo control. No, dijo venid a mí los trabajados y cargados. Y es importante porque Jesús reconoce la realidad de ese cansancio y deja claro que no es malo estar cansado, no es un pecado, no es falta de fe, es parte de nuestra humanidad. Eso cambia mucho las cosas, eso cambia mucho nuestra perspectiva de este tema, porque hay personas que cuando se acercan a Dios lo hacen pidiendo perdón por estar cansadas. Pero creo que hoy el Señor quiere decirles lo siguiente, y es que no tienes que pedirme perdón por necesitar descanso, simplemente tienes que venir a mí. Qué importante esto que dices, ¿no? Y quizás alguien necesite escuchar esto hoy. Estar cansado no significa estar lejos de Dios. Puede significar precisamente que necesitas apoyarte más profundamente en Él. Casi literalmente estar cansado lo que significa es esa necesidad de apoyarte más en Él y en sus promesas. Qué descanso, nunca mejor dicho, me da saber que Jesús no rechaza al que viene roto por dentro. No rechaza a los agotados, a los confundidos, a los que llegamos muchas veces con los pies heridos y la mochila absolutamente cargada. Jesús recibe al peregrino cansado. Y me gustaría hablar en este punto de los bastones del peregrino, ¿no? Esa imagen me gusta, ¿no? Porque un bastón no quita el camino, no aplana la montaña, no hace desaparecer las piedras, pero ayuda a sostener el paso, ayuda a guardar el equilibrio, ayuda a descargar parte del peso. Y Dios pone bastones en nuestro camino. Eso que dices es muy bonito, porque Dios no solamente nos sostiene de una manera invisible, Así es. Muchas veces nos sostiene de una manera concreta y muy visible. Puede ser a través de personas, a través de una palabra, de una llamada que no estábamos esperando,
a veces nos sostiene a través de una conversación en el momento justo, de un pastor que nos escucha, de una amiga en la fe, un amigo en la fe, de una predicación que está puesta ahí y muchas veces cuando la escuchamos decimos, parece que era para mí. Sí, pues sí, era para ti. A veces nos sostiene a través de una pausa que al principio parecía una interrupción, o incluso de encontrarnos con una puerta cerrada que terminó siendo una protección para nosotros. Y aquí, escuchándote, pienso en Moisés, ¿no? En la historia que encontramos, ¿no? En Éxodo 17, ¿no? Del 12 en adelante, ¿no? Hubo un momento en que Moisés ya no podía sostener sus brazos solo en oración, ¿no? Y entonces Aarón y Hur los levantaron con él, ¿no? ¡Qué imagen más poderosa! El hombre de Dios también se cansa y el plan de Dios no fue humillarlo por eso, fue sostenerlo a través de la ayuda de otros hermanos, ¿no? José, eso es iglesia. Así es, ¿no? Eso es iglesia hoy en día. Iglesia no es una reunión de gente impecable, que simplemente va a escuchar, se sienta y ya está, ¿verdad? Sino de pecadores redimidos, ¿no? Eso es. Nuestra iglesia, José, es una comunidad en donde cuando a uno le pesan los brazos, igual que tú estabas diciendo de Moisés, otros se acercan y nos ayudan a levantarnos. Y pienso en cosas muy importantes, la participación de la comunidad, el no cargar solo, tener hermanos y personas líderes espirituales que te acompañen, porque Dios también cuida a través de ese sostén. Quiero decir a todos aquellos que nos están escuchando algo muy directo, y es que no rechaces esos bastones que Dios te está poniendo. Hay personas que quieren ayuda divina, están esperando un milagro, pero no aceptan ayuda humana. Quieren consuelo del cielo, pero no abren el corazón a nadie. Y muchas veces Dios responde así. Nos mandan una presencia fiel, nos mandan una mano extendida o una voz a tiempo. Hay una historia bíblica, José, que me conmueve muchísimo cuando pienso en el alma cansada. Y es la de Elías. Elías, después de una gran victoria espiritual, cae en un agotamiento pero tan profundo que incluso desea morir. Y eso me recuerda algo muy humano. Y es que incluso después de momentos grandes, de mucha alegría, de mucho gozo, pueden venir momentos de agotamiento muy profundos. Y lo más hermoso es cómo Dios trata con Elías, ¿no? No empieza reprendiéndolo, no empieza exigiéndole más rendimiento espiritual. Primero lo cuida, le da descanso, le da alimento, le da tiempo, le toca. Y luego le dice, levántate porque el largo camino te resta. Me encanta esto que estás diciendo de la historia de Elías, porque revela a un Dios que entiende que el camino es largo. Así es. Un Dios que no solo nos manda a hacer ese camino, sino que nos cuida en ese camino. No solo nos corrige, sino que también nos sostiene. Y no solamente nos llama, sino que nos alimenta para que podamos resistir. Qué palabras tan necesarias, ¿no? Porque quizás alguien hoy siente que Dios solo se le acerca para pedirle más. Más oración, más fuerza, más aguante, más respuesta. Y tal vez hoy Dios quiere acercarse de otra manera. Con pan, con sombra que te alivie del sol, con descanso, con mucho amor y ternura. A veces el milagro no es que desaparezca la montaña hoy y mañana. A veces el milagro es que Dios te da alimento para seguir caminándola. Y cuando pensamos en el peregrinaje, es imposible no mirar al pueblo de Israel. El desierto no fue solo geografía, fue formación, fue proceso, fue cansancio, fue aprendizaje en la espera, fue caminar entre la promesa y el cumplimiento. Y eso también agota. Agota vivir en el todavía no. Todavía no cambia, todavía no se abre, todavía no lo entiendo, todavía no llega la respuesta. Pero incluso en el desierto,
Dios no abandonó a su pueblo. Les dio nube de día, dice la Biblia. Les dio fuego de noche. Les dio maná. Les dio dirección. No les quitó de inmediato el desierto, pero tampoco los dejó sin su presencia. Hay personas que quizá hoy siguen en el desierto, pero si miran un poco hacia atrás, solo un poco hacia atrás, descubrirán que Dios nunca les ha dejado sin una nube, sin fuego, sin pan e incluso sin guía. Y es por eso que ahora, en vísperas de Semana Santa, hay una escena que encaja de manera preciosa en este tema que estamos hablando, y es el camino a Emaús. Dos discípulos iban caminando y no iban eufóricos, no iban llenos de fuerza, no iban entendiéndolo todo lo contrario, iban tristes, iban descolocados, confundidos, iban heridos por todo lo que acababan de vivir. Y lo más impresionante, que el resucitado Jesús se acerca y camina con ellos, yendo en el sentido contrario a donde Jesús quería que fuesen, ¿no? No les grita desde lejos, no les corrige desde la distancia, no les avergüenza, camina con ellos, les pregunta, los escucha, le abre las escrituras y luego al partir el pan sus ojos son abiertos, ¿no? Qué imagen tan espectacular para un alma cansada. Jesús no solamente salva, Jesús nos acompaña. No solamente venció la muerte, también se mete en el camino de aquellos que están tristes. Jesús no solamente resucitó, también camina al lado de aquel que no entiende. Así es, ¿no? Así que quizás hoy tú estás como esos discípulos. ¿Sigues caminando? Sí, pero con preguntas, con cansancio, con desánimo. Y tal vez no te has dado cuenta, pero Jesús ya está a tu lado. Esta Semana Santa no solamente queremos recordar que Jesús nos enseñó algo. Recordamos que Jesús caminó hacia una cruz. Jesús sudó, lloró. Jesús fue herido, fue traicionado. Él conoció la angustia desde el Getsemaní. Jesús realmente conoció el peso del camino. Y por eso, cuando dice, venid a mí, no lo dice desde la comodidad. Lo dice como aquel que cargó. Lo dice como aquel que atravesó la noche. Lo dice como aquel que fue hasta el final por amor por nosotros. Tú no tienes un Salvador indiferente. Tú no tienes un Salvador que te mira desde lejos mientras tú arrastras el alma. Tienes a un Salvador que caminó primero, que cargó una cruz, que conoce el peso, que conoce la angustia, conoce también el dolor y que hoy puede sostenerte de verdad. Y esto me recuerda a Isaías 41:10, ¿no? No temas, porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esto nos muestra que la respuesta más profunda al alma cansada no es una vida sin problemas, sino la presencia de Dios en medio de ello, en medio de tu trayecto. Yo creo, José, que eso lo cambia todo. Así es. Porque una cosa es cargar las cosas solo y otra es muy distinta, es cargar ese peso sabiendo que Dios va con nosotros. Y así queremos preguntarte algo muy personal. ¿Cómo están hoy tus zapatos? ¿Qué piedra se te ha metido en el alma? ¿Qué llevas en la mochila? ¿Qué tramo del camino te está agotando más? ¿Qué bastón de Dios has estado ignorando? ¿En qué parte de la peregrinación estás hoy? También me gustaría preguntarte, ¿te has permitido reconocer que estás cansado? ¿O llevas demasiado tiempo intentando parecer fuerte? Porque a veces el inicio de la restauración no es correr más, es decir la verdad. Señor, sigo caminando, pero me cuesta. Señor, todavía te amo, pero estoy cansado. Señor, yo no quiero abandonar, pero necesito que tú me sostengas. Y quizá hoy esa sea la oración más santa que puedes hacer. No hay una oración perfecta, pero sí una oración verdadera. Queremos despedirnos hoy poniéndote en manos de Dios.
Señor, hoy venimos como peregrinos, no con todo resuelto, pero sí venimos caminando. Ponemos delante de ti lo que pesa, lo que cansa, lo que cuesta seguir sosteniendo. Nuestras cargas, nuestros procesos, nuestros todavía no. Y hoy decidimos no caminar solos, sino caminar con Cristo. Aunque el alma se canse. Sabemos que tú nos sostienes, Señor. Vamos a pasar, José, a nuestra sección de peli, canción o libro. Y queremos dejaros esta semana algo para seguir caminando. Así es. Esta semana vamos a recomendarte un libro maravilloso que se llama Peregrinar por fuera y por dentro, de José Mari Rodríguez Olaizola. Y tú creo que, como cada semana, has pensado un hashtag para este episodio. Dios sostiene al peregrino. Esperemos que este capítulo haya sido de bendición para ti. Compártelo, dale like si así ha sido. Y te recordamos que te dejamos una guía para reflexionar y meditar en estos días también. Esperamos que este episodio te haya servido. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Chao.